Esto se inicia en un hecho que ocurre en junio del 2009 en Perú, cuando una comunidad indígena, la comunidad Aguajún, inicia una serie de protestas porque hay una compañía minera que entra a sus tierras sin permiso y empieza exploraciones, y ellos obviamente irritados empiezan a hacer esta protesta de manera oficial, primero mandando cartas al gobierno, mandando cartas a un montón de instituciones, y cuando no hay respuesta, pues deciden bloquear una carretera. Lo que sucede ahí es que es un tema tan lejano para el resto de peruanos, o sea, algo que pasa en la selva, ni siquiera en la selva oficial, sino en una selva escondida, que la noticia no tiene mucha cobertura, y cuando se habla de eso es como salvajes que están contra el desarrollo, contra las empresas, contra las inversiones extranjeras. Entonces, que alguien bloquee una carretera en Perú es algo, una historia muy común, la verdad. Pasan 200 casos en el último año en el registro oficial. Lo interesante, lo único, lo terrible de este caso es que cuando la policía va allá a limpiar esta carretera, digamos, ocurrió una tragedia de ambos bandos, o sea, no solo del bando de indígenas, sino también de muchos policías que terminan siendo secuestrados y ejecutados en llegado a un punto. Entonces, automáticamente después de esto, directamente el gobierno y el discurso oficial de toda la prensa ya no eran solamente indígenas contra el desarrollo, sino directamente ya eran terroristas, asesinos de policías, y era una campaña brutal contra esta comunidad, ¿no? ¡Qué hombre! Esa sangre aguaruda. Todo este proyecto de ir hacia allá fue como la primera vez no quiero decir primera vez, pero sí fue como nació de un deseo de poder conocerlos más directamente, ¿no? Poder entrar a una comunidad, poder saber un poco cómo viven, no idealizándolos, o sea, no intentando ver el mundo indígena como algo, obviamente, ni como terroristas, pero tampoco como algo particular, especial, sino como una mirada muy horizontal. Entonces, pero para poder entrar, luego de muchos meses de negociación, me dijeron: ¿qué nos puedes ofrecer a nosotros, ¿no? a nuestra comunidad? Que no en el sentido de dinero, sino en el sentido, ¿qué puedes dejarnos tú? O sea, te vamos a dar nuestras vidas que nos dejas, y lo único que podía dar, que sé hacer, es un poco grabar cosas, ¿no? Entonces les ofrecí este taller de vídeo, que era un poco muy básico, encender y apagar cámaras, películas de Jackie Chan. O sea, su única referencia al cine es Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, cine de acción muy, ¿no? Entonces se ve, de hecho, en un momento del corto, o sea, porque era el tipo de cosas que hacíamos, el tipo de ejercicios con los cuales pasábamos días y semanas. Pero en parte, y mientras hacíamos un documental oficial contando la historia con entrevistas, en parte surgía este material grabado por ellos, que terminó siendo este cortometraje. El 80% del material del corto es material que han grabado los chicos del taller, ¿no? Entonces de ahí se hila un poco el tema de por qué fuimos y por qué surgen estas imágenes del taller de indígenas grabando con las cámaras, porque en el imaginario colectivo peruano un joven aguajún es un joven que está con una lanza protestando y matando policías, ¿no? Esa es la imagen que se tiene. Entonces acá es un poco, ¿no? Jóvenes con trípodes que van grabando sus árboles. En el momento en que estamos grabando, o el momento de sentarme en la mesa y empezar a hacer el montaje, no tengo una teoría muy clara, no tengo muy claro el dispositivo ni qué va a resultar. Lo que sí sabía que quería hacer era cómo mostrar esta historia de una manera que no sea, obviamente, primera, no informativa, que no sea un caso de... Pero porque tiene sentido, porque el discurso de los informativos peruanos eran tan sesgados que había que ser opuesto no solo en el contenido, sino también en la forma. Entonces, contar esta tragedia con elipsis, con un montón de huecos, con un montón de saltos, y intentando aparentemente no tener una postura, me parecía que era como un reto eh, muy cercano, ¿sabes? Y muy cercano a lo que ellos mismos, o sea, hablo de los jóvenes aguajún con los que hice el taller, algo que ellos también hubieran querido hacer. O sea, cuando hemos hablado, porque mientras hacíamos el taller hablamos, ¿cómo sería una película sobre el caso hecho por nosotros? Pues siempre, aún cuando ellos son una comunidad muy, muy unida,
también hay distintos puntos de vista sobre lo que pasó. Entonces, esta diversidad, este distintos registros y distintos materiales que se usan también, y archivo y video en HD y lo que sea, pues me parecía que era como más honesto y más equilibrado, ¿no? A mí me inquieta mucho el tema de una memoria histórica en unos lugares concretos, ¿no? Lima es una ciudad que ha estado asediada por terrorismo y donde había muertos en una esquina y ahora caminas y no hay nada, o hay un McDonald's, o sea, estoy hablando casi al extremo, pero en Berlín, por ejemplo, no, hay una placa que te dice acá murieron tal fecha, no sé qué. Y ese tipo de olvidos a mí siempre me ha inquietado mucho y me perturba por muchas cosas. Entonces este lugar donde ocurre esta tragedia en la selva es un lugar paradisiaco, que tú lo ves y es fantástico, casi podría ser uno de los puntos turísticos más fuertes del país, pero sin embargo no solo es el lugar de tragedia, sino también a veces es un basurero, también ahí cae petróleo. Entonces este tipo de registros de espacios que tienen una historia y donde ha pasado algo muy trágico, pero que ahora ya ha retomado su cotidianidad, me inquieta, pero tampoco quiero empezar a juzgar o decir hay que poner placas acá. O sea, lo que puedo hacer es mostrar lo que pasó y lo que es ahora. Entonces es la voluntad te puedo mostrar estos árboles, te puedo mostrar esta cruz que está acá, te puedo mostrar lo que sucedió, pero hay poco más, ¿no? O sea, esto es lo máximo de lo que puedo, porque no puedo dar un juicio sobre lo que pasó, ni por qué pasó, ni cómo tenemos que corregirnos como sociedad para que no vuelva a pasar. O sea, lo máximo que puedo hacer de momento es registrarlo y soltarlo, ¿no? Y liberarlo.